ustedes muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a el tercer día del Congreso Internacional de ExpoMin 2025. Antes de comenzar, queremos hacer agradecimientos especiales a quienes hacen posible que estemos reunidos aquí durante 4 días en este Congreso Internacional. Nuestros auspiciadores, MyPass, Highvolution Chile, Itaú Corporate, Albemarle, Unisan, Calidra, y Nevax. Muchísimas gracias a todos ellos. También quiero comentarles que nosotros contamos con traducción simultánea del inglés al español, el español al inglés, gracias a las traducciones remotas, que son expertos en soluciones y tecnología multilingüe especializada para eventos. Es una gran empresa. Este es un anuncio importante que hacer. Este congreso es una instancia que reúne a los principales líderes, a los especialistas, a los referentes del ecosistema minero y que lo que busca es reflexionar en conjunto sobre el presente y el futuro de nuestra industria. Durante esta jornada nos esperan muchos paneles, speakers, una nutrida agenda que será muy diversa, profunda y también, por supuesto, muy enriquecedora. Para comenzar el día tuvimos en el Salón B, que está contiguo a esto, la exposición del exministro de Economía, Álvaro García. Y aquí vamos a contar con un interesante panel ahora sobre fondos de inversión en minería. Para iniciar este panel, les presento en primer término a quien hará la presentación que va a dar pie justamente a la conversación que vendrá a continuación. Nuestro speaker es Francesco Bressi, quien lidera el equipo de Private Equity Investment de Resource Capital Funds en América Latina. Francisco cuenta con más de 15 años de experiencia en minería, incluyendo roles en BHP, en Argent Partners. Es ingeniero en minas de la Universidad de Chile y es máster en finanzas por la London School of Economics. Bienvenido a Francesco Bressi, lo recibimos con un aplauso. Bueno, hola a todos. Vamos a tratar de hacer esto lo más entretenido posible. Entonces, voy a tratar de no dar mucho la lata con demanda y oferta, pero todos sabemos, demanda principalmente viene de energía relacionado con la electromovilidad, hay temas de seguridad nacional y tecnología con todo lo que tiene que ver con data centers y inteligencia artificial. Todas estas cosas obviamente consumen una gran cantidad de commodities. Y la pregunta es cómo los llevamos al mercado y sobre todo cómo los financiamos. Clásico disclaimer. Un poco de contexto sobre qué hace el fondo por el cual trabajo y qué hacen los fondos en minería. Pero básicamente nosotros somos un fondo de capital privado. Llevamos en esto varios años, llevamos 27 años, hemos levantado un montón de plata y hemos hecho un montón de inversiones en un montón de países. ¿Por qué digo esto? Para que un poco se hagan una idea de que esto es inversiones a nivel global, no es específicamente con el país. Chile encaja en un contexto global en el cual debiera ser competitivo en tratar de atraer la inversión hacia esos países. Nuestro fondo puede invertir en un montón de commodities distintos. Hemos invertido en más de 30 commodities, tanto metálicos como no metálicos, en un montón de países. Con esto lo que quiero decir es que al final del día nosotros somos agnósticos. Nosotros vamos a invertir donde haya las mejores oportunidades de inversión. Este es un mapa de todos los lugares en los cuales hemos hecho inversiones. A lo largo de la vida de RCF y los más de 27 años de historias que tiene RCF, las estrategias con las cuales invertimos en minería han ido cambiando, pero obviamente con el paso de los años hemos aprendido bastante de cómo invertir en las distintas regiones. ¿Qué pasa con el financiamiento? El financiamiento existe para la industria, hay financiamiento y se necesita mucho financiamiento. Nosotros jugamos un rol pequeño en el financiamiento de proyectos y operaciones para traer commodities
que se necesitan en los distintos usos. Creemos que obviamente el financiamiento disponible actual es poco lo que hay un montón de proyectos y hay una demanda muy fuerte. Entonces, en las próximas slides les voy a explicar un poco cómo miramos el mundo desde el punto de vista de inversiones. Ahora, algo de contexto sobre en qué parte de la cadena juegan los fondos de inversión. Típicamente podemos agrupar el mundo en productores, desarrolladores y gente que explora. Los fondos de capital privado, hay que hacer una distinción entre capital y deuda. Y también las majors, cómo se financian. Entonces, nosotros jugamos en un contexto principalmente, yo diría, de mediana minería, en que nuestro equity puede financiar proyectos de magnitudes razonables. La gran minería se financia de forma distinta. Nos encantaría poder tener la habilidad de financiar proyectos de gran minería. Son proyectos de gran envergadura. La verdad, no hay tanta liquidez en el mercado. Entonces, siempre hay un tamaño en el cual los fondos de inversión ya dejan de jugar. Entonces, ¿nosotros en qué nos enfocamos? Principalmente en productores medianos a pequeños y en desarrolladores de distintos niveles de capital. Cuando hay desarrolladores que tienen un alto nivel de capital, lo que nosotros hacemos es reducir el riesgo del proyecto para después venderlo. No es común que fondos de inversión como nosotros desarrollen proyectos de CAPEX alto. Entonces, habiendo dicho todo eso, ¿cómo funciona un fondo de private equity? Típicamente nosotros tenemos son fondos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que son fondos en los cuales se levanta el capital y una vez que se termina el fondo, si el fondo es de 10 años, por ejemplo, al final de los 10 años tú tienes que haber salido de todas tus inversiones. Entonces tienes un periodo en el cual tú inviertes, 4 o 5 años, y tienes un periodo en el cual tú cosechas lo invertido. Obviamente el juego está en cosechar más de lo que uno sembró. Nosotros somos inversionistas que nos gusta agregar valor. No es que nosotros compremos acciones de empresas grandes esperando que el precio suba. Nosotros buscamos que nuestro capital y nuestra experiencia aporten hacia el desarrollo de un determinado proyecto. ¿Qué tipo de cosas hacemos? Ahí está en el chart Value Add Initiatives. Entonces, ¿cuáles son las maneras en las que agregamos valor? Construimos proyectos y tomamos riesgo de construcción. Muchas veces mejoramos los equipos. Vemos que hay equipos que les cuesta tener ciertas áreas y nosotros, a través de nuestras redes y contactos, traemos gente que es experta en esa área y que al final mejora una determinada área dentro de un proyecto. A lo mejor a veces hay proyectos que no son tan fuertes en lo técnico o a lo mejor hay proyectos que no son tan fuertes en el aspecto de todo lo que tiene que ver con ESG, que es Environmental, Social y Governance. Y también muchas veces vemos oportunidades de consolidar o dar mayor atención a activos que por distintas razones no han tenido el foco del management. Eso típicamente sucede cuando podemos comprar activos pequeños que encajan en empresas muy grandes que se benefician de tener un accionista que está básicamente súper enfocado en el activo. Habiendo dicho todo esto, distintos fondos tienen distintas estrategias. Nosotros en particular, la estrategia de nuestro fondo de private equity es financiar proyectos, operaciones que estén en etapa de prefactibilidad hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo no tomamos riesgo de geología. Entonces, básicamente estamos hablando o de proyectos que necesitan entrar en operación o de minas que están en operación.
ese es el campo en el cual jugamos. Dentro de ese campo tenemos dos tipos distintos de estrategias. Tenemos estrategias que nosotros llamamos de crecimiento, que es básicamente financiar. Nosotros somos en inglés el equity piece de construction financing. Entonces, cuando hay un proyecto que necesita entrar en construcción, nosotros entramos al proyecto como accionistas y después buscamos llevarlo a operación mediante la construcción. Muchas veces traemos a la deuda y así logramos completar el financiamiento de nuestro proyecto, además de traer todo nuestro expertise técnico. Somos un fondo que tiene un conocimiento técnico muy grande, tenemos un equipo dedicado técnico, porque al final del día los elementos técnicos son súper importantes en entender tu proyecto. También otro tipo de cosas que hacemos es que nos metemos en activos que están en operación, en los cuales vemos valor. Uno típicamente podría preguntarme, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo haces para ver valor en algo que está en operación? La verdad es que esta es una industria cíclica y muchas veces se dan circunstancias por las cuales hay activos que están operando que podrían o operar mucho mejor o ser mucho más grandes. Y ahí también nos gusta jugar en ese juego y al final del día agregar valor. ¿Cómo hacemos nosotros para agregar valor? ¿O qué hablamos cuando decimos agregar valor? Nosotros no somos solo un socio financiero, nosotros tenemos conocimiento. Entonces, y somos un socio bastante activo. Nosotros nos gusta participar de los directorios, nos gusta participar de los comités técnicos y nos gusta tener ciertas habilidades para poder hacer cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los 4 grandes pilares que tiene RCF? Es que tenemos una visión estratégica sobre el commodity, es decir, entendemos muy bien las dinámicas de oferta y demanda. Tenemos nuestro equipo técnico, por lo cual típicamente no nos pasan gato por liebre en el lado técnico, en el lado minero, en el lado geometalúrgico. Agregamos valor a través de talento, capital humano. Esta es una industria de personas donde las personas juegan un rol clave. Tener las personas correctas muchas veces es la diferencia completa entre poder ejecutar una estrategia y tener un desastre en el momento de la ejecución de la estrategia. Y por otro lado, tenemos también in-house un equipo de ESG que lo que busca en esto como fondo de private equity, nosotros somos bien, no tomamos una visión de chequear, de check the box. Para nosotros ESG no es un tick. Para nosotros ESG es una forma de agregar valor. ¿Cómo hacemos eso? Mejorando lo que partimos de cuál es lo mejor del punto de vista de ESG, miramos dónde está la compañía o un cierto proyecto y tratamos de mejorar. Nuestros inversionistas son principalmente fondos de pensiones y endowments americanos. Para ellos el tema de ESG es un tema muy, muy relevante. Entonces, nosotros no somos un actor en la industria que puede tomar shortcuts en temas de ESG. Para nosotros es muy importante y lo que buscamos es, creemos que la minería se puede hacer de forma sustentable, creemos que las cosas se pueden hacer bien y obviamente nos preservamos las habilidades muchas veces a través de comités de subdirectorio de poder tener ciertos derechos para asegurarnos que las cosas se hagan bien. Ahora quiero darles 2 ejemplos para que más o menos bien concretos de cosas que hemos hecho. Este ejemplo me gusta mucho, sobre todo porque es en Chile. Nosotros somos accionistas del proyecto El Espino, que es un proyecto que entramos a financiar junto a Pucobre, empresa de mediana minería. Es un proyecto que está cerca de Yapel, ahí hay unos datos del proyecto. Y acá también, yo sé que el foro es de fondos de inversión, o sea, más de uno, no es solo nuestro fondo, y diferentes fondos tienen distintas estrategias.
Nuestro fondo en particular es un fondo que busca asociarse, no es un fondo que necesariamente busca tener control, y en este caso nos hemos asociado con Pucobre, que es nuestro socio para el desarrollo de este proyecto. ¿Cómo hicimos esto? Nosotros somos accionistas de El Espino directo, con más o menos un 24% de la propiedad, y además tenemos derechos sobre el offtake. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar la salida cuando tengamos que vender. El slide del principio en el que explicaba cómo funcionaban los fondos de private equity, la idea es que se entienda que muchas veces nosotros tenemos que invertir, pero tenemos que salir. Y esa es una conversación que ocurre ex ante de nuestras inversiones. Y el otro caso que quería conversarles es el de Pilbara Minerals. Esta es un proyecto, era una operación que está en Australia y creo que se alcanza a ver, pero básicamente habían dos compañías. Una compañía que se llamaba Pilbara Minerals, que tenía una parte del yacimiento, y otra compañía que se llamaba Alturas, que tenía la otra parte del yacimiento. Cuando Alturas se financió, todos estos proyectos tú los financias con deuda, con equity, pero están bien financiados al límite. Entonces, muchas veces, si tienes problemas una vez que entras en operación, ahí empiezan las dificultades, porque tienes que hablar con tus acreedores, tratar de renegociar la deuda. Es una situación más o menos compleja. Esto fue antes del boom del litio. Veníamos saliendo de un ciclo, estábamos en un ciclo a la baja, y Alturas empezó a tener problemas. Nosotros conversamos con la gente de Altura, conversamos con la gente de Pilbara, y al final del día lo que hizo, acá me puedo extender una hora hablando de este deal, pero lo que hizo más sentido fue financiar a Pilbara para que comprara Alturas. Nosotros invertimos 54 millones. La adquisición fue mucho mayor. Dentro de las cosas que hicimos, trajimos a un fondo de pensión grande, australiano, para que pudiera habilitar este deal con nosotros. Entonces, los dos ejemplos, un ejemplo de Equity Piece de Construction Financing con El Espino, y este otro ejemplo de financiamiento de una adquisición. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Francesco. Le he pedido que permanezca en el escenario y tome asiento porque va a formar parte del panel que viene a continuación y que será moderado por Jaime Besa. Es empresario con vasta experiencia en private equity, con más de 15 años de trayectoria en inversiones, operaciones y finanzas corporativas. Ha sido director de empresas de sectores como retail, energía, inmobiliario, infraestructura y gestión de residuos, acumulando una visión estratégica integral en distintas industrias clave para el desarrollo de la región. Lideró desde Southern Cross, firma de private equity, donde es socio, la venta de Petrobras en Chile a la gigante Saudi Aramco. Jaime es MBA del MIT, tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Recibamos con un aplauso a Jaime Besa. Muchas gracias, Carola, por la presentación. Muy buena presentación, Francesco. Y en primer lugar, darle gracias a Patricio Hidalgo, presidente de Expomin, por organizar este congreso de clase mundial que ocurre todos los años, que creo que le ayuda mucho a la industria y al país. Así que, bueno, muy buenos días a todos. Bienvenida al panel de fondos en minería. Hoy día tenemos un notable grupo de panelistas que nos van a acompañar. Yo creo que deberían los panelistas subirse al escenario. Por mientras que se suben, los puedo ir presentando. Vamos a esperar un segundito para que se sienten. Como quieran. Así
así que un honor tenerlos aquí con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Dube. Mónica es CEO de HSBC, tiene una vasta experiencia en el mundo financiero, en banca de inversión, financiamiento, así que nos va a poder contar desde su experiencia y larga trayectoria en bancos. Tenemos también con nosotros hoy a Fiona Clauder. Fiona fue embajadora del Reino Unido en Chile desde el 2014 al 2018. Tiene una amplia experiencia en gobiernos, empresas y también en inversiones. Hoy Fiona está en un rol aquí como asesora de Appian Capital, un inversor líder en minería que no necesita demasiada más introducción. También está con nosotros hoy Guillermo Virrell. Guillermo es gerente de la división de empresas e instituciones en Itaú, Chile. Tiene más de 24 años de experiencia en el sector financiero y nos podrá contar también algunas de su experiencia en minería que ha tenido también trabajando con Francesco. Y bueno, Francesco ya lo presentaron, RCF, un fondo de private equity con foco en minería. Simplemente para empezar, creo que de la presentación de Francisco quedó bastante claro que hay una necesidad significativa de capital. Hay muchos proyectos en minería que están buscando financiamiento y obviamente que no les voy a explicar yo a todos ustedes que la demanda por metales y minerales críticos es creciente e infinita en este momento, por lo tanto hay una gran oportunidad de poder crear valor y desarrollar estos temas. Me pareció bien relevante también, Francesco, que Chile, el capital obviamente, como se dieron cuenta, es global, lo dijo Francesco claramente, pero Chile sigue siendo visto como un país atractivo, una jurisdicción bien sólida para invertir y algo que me parece que debemos tratar de entre todos y cada uno en su rol de seguir cuidando para poder seguir atrayendo inversión global. Pero en general creo que deberíamos estar de acuerdo que Chile tiene un rol bien estratégico que jugar en esta industria y la idea de la conversación es que podamos ver cómo el capital, tanto local como internacional, está mirando y tratando de financiar esta enorme cantidad de proyectos que tenemos, que son obviamente de larguísimo plazo, que tienen que ser sostenibles, un montón de características adicionales. Entonces, empezando con Mónica y aprovechando tu gran experiencia en HSBC y en la banca internacional, pero también en minería, me gustaría preguntarte y que nos puedas contar cuáles son como los principales atractivos y desafíos que hay para financiar nuevos proyectos, desde la perspectiva, digamos, global y desde HSBC como banco internacional, a pesar de que obviamente está también en Chile. Gracias, Jaime. Cuando Jaime dice gran experiencia, quiere decir muy larga. Así que básicamente lo que nosotros vemos, si vemos lo que es el sector minero, y quiero ir a algo que dijo Francesco, se divide entre las grandes mineras, las medianas y las pequeñas. Si nos enfocamos en Chile, la gran minería no tiene gran problema de financiamiento. Hay financiamiento de largo plazo y un financiamiento atractivo. Son mineras que tienen una situación financiera en su mayoría de investment grade, quiere decir que tienen acceso a los mercados en todas las diferentes etapas de desarrollo, pero por otro lado también son mineras que generan un flujo que les facilita tener los periodos cada vez más largos que estamos viendo en Chile y más complejos de permisos, de autorización y de realmente puesta en marcha de un nuevo proyecto. Son empresas que están absolutamente enfocadas en ESG, que cumplen con lo que decía Francesco, que tienen el interés de ir haciendo una minería cada vez más moderna, más eficiente, pero también más amable y menos invasiva. Ese es, yo diría, obviamente uno de los sectores en los que bancos como HSBC se enfocan primariamente. Tenemos una relación global con estas empresas y los llevamos también para financiar al mercado que en ese momento consideramos más atractivo. Eso puede ser Estados Unidos, puede ser Europa, pero también puede ser un panda bond en China, puede ser un bono en Australia,
puede ser un bono en Corea, en Taiwán, que va muy enfocado a cierto tipo de inversionistas, sobre todo grandes empresas de seguro y fondos de pensiones. Si vamos a la mediana minería, ahí ya entramos en un sector donde yo diría financiamiento se pone más complejo. El pequeño, los bancos casi no lo cubren. Ese es un problema para Chile. Entonces, realmente decir gran minería no tiene problema de financiamiento, la mediana, y creo que Guillermo va a hablar mucho en ese aspecto, tiene la ventaja de que Chile tiene un mercado de bancos locales y un mercado de capitales muy bien desarrollado, y no me quiero adelantar a lo que él va a contar, sobre todo también en la experiencia con el Espino, pero yo creo que queda un desafío de simplificar el camino y de no perder el atractivo que tiene Chile en, nuevamente lo que ya hemos hablado varias veces, no perder el grado de inversión, no perdernos en que el capital es fungible, y si aquí nos ponemos demasiado complicados, largos y difíciles, la empresa para un proyecto, se va a otro lado y lo vuelve a ver años más tarde, porque la minería es eso, es de muy largo plazo. Entonces puedo hacer algo 10 años en otro país y retornar después a un proyecto que paralicé. Bueno, ya casi le hiciste la pregunta a Guillermo, pero como dice Mónica, Guillermo, la banca local tiene un rol bien clave, sobre todo en mediana minería, proveedores, etcétera. ¿Cómo se están articulando esas soluciones de financiamiento local y cómo se vinculan también con el capital más internacional que comentaba Mónica? No sé, ¿nos puedes comentar un poco de eso? Primero, buenas tardes a todos. Yo te diría que el financiamiento regional es sin duda hoy día una manera de abordar distinto la capacidad de mediana minería de distintos proyectos. Como decía Mónica, los majors, los productores grandes tienen acceso mundial de financiamiento, tienen mercados internacionales sumamente profundos y pueden acceder al dinero de muy buena manera. En Chile, regionalmente hablando, y específicamente en el proyecto El Espino, tú te das cuenta que el financiamiento regional, como decía Mónica, es la conjugación de capitales internacionales con los locales, donde el capital internacional probablemente pone tickets mayores con un nivel de tasa y de costo para la minera más eficiente, pero el banco local, regional, lo que permite es desplegar en el país toda la capacidad de producción y de concatenamiento que tienen con los proveedores, como tú bien decías, Jaime. Hay que pensar que la industria minera tiene un multiplicador de 1,8 veces respecto del PIB. Entonces, cuando un proyecto empieza a generar todo un ecosistema de proveedores y de proveedores que empiezan a atender este proyecto. Y ese financiamiento es el que se refería Mónica y el que quiero expandirme un poquito yo, que es el financiamiento local, donde entran estos bancos locales apoyando el financiamiento internacional y financiando temas tan diversos como, por ejemplo, el IVA. Conversábamos, los tramos de IVA de los financiamientos internacionales muy usualmente son tomados por bancos locales y, por lo tanto, eso empieza a generar este círculo virtuoso de capitales internacionales con locales. Después tienes toda la temática de la operación misma. Francesco contaba El Espino, estas son compañías que producen mineral en Chile y que lo exportan. Tienes toda una cadena de FEX, tienes toda una cadena de tesorería, toda una cadena de pagos, tienes toda una necesidad de recaudar y de pagar. Por lo tanto, ahí el banco local juega un rol muy, muy fundamental. Y como bien decía Mónica, la asociación entre estos capitales locales e internacionales está funcionando muy bien. Son estructuras que ya están probadas. En el caso del Espino, como decía Francesco, nosotros tuvimos la fortuna de Itaú de participar en el tramo de IVA, que es la parte local, y también colocando stand-by letter of credits para todo lo que son los sobrecostos. Todos estos proyectos tienen ciertas garantías y esas garantías tienen que ser proveídas por estos bancos locales. Por lo tanto, esta fusión de capital internacional con local y banco internacional local funciona sumamente bien hoy día en la estructura de financiamiento de todos estos proyectos. Perfecto, y quizás, Francesco, siguiendo con el caso del Espino, ¿nos puedes contar un poco? Fue obviamente un caso exitoso de coinversión, de estructurar financiamiento, ustedes como fondo global, invertir en Chile en un proyecto de esa naturaleza. ¿Nos puedes contar cómo hacen para evaluar la viabilidad del proyecto, cómo se equilibra los riesgos, los retornos esperados, los temas de ESG? Contaste un poquitito cómo es la evaluación y cómo desde un punto de vista del inversionista fondo RCF.
Bueno, primero, efectivamente el Espino fue un caso exitoso de financiamiento. Ahora queda trabajo por hacer. Con el financiamiento partimos. Ahora lo estamos construyendo. Estamos más o menos en un 40% de construcción y todavía nos queda harto camino. Del punto de vista de análisis de la inversión, nosotros al final del día, ¿cómo balanceamos estas cosas? Primero tenemos que generar retorno a nuestros inversionistas y eso es la parte más relativamente simple. Tú metes las proyecciones a una planilla y calculáis un retorno, así de sencillo. Ahora, ¿cómo balancear los riesgos? Yo creo que esa es la parte compleja y esa es la parte donde un fondo como nosotros agrega valor. Entonces, por ejemplo, ESG para mí no es en sí mismo un riesgo. ¿Por qué? Porque es algo que tú haces, está dentro de tu control, o está dentro del control de la empresa, no es un incontrolable. Entonces nosotros sencillamente lo que hacemos es entender en qué estado está, en qué nivel está en cuanto a prácticas de ESG y buscar llevarlo más allá. Yo creo que ya todo lo que tiene que ver con financiamiento, todo lo que tiene que ver con minería, cuando hay un grado de sofisticación bajo a mediano, ya todo el mundo sabe que las cosas las tiene que hacer bien. Que si no las hace bien, no va a obtener permisos, si no las hace bien va a tener problemas con las comunidades. Nosotros en particular, en el caso del Espino, nos gustaba mucho cómo estaban haciendo las cosas. Creemos que se puede mejorar y estamos tratando de mejorar, pero estamos muy felices. Y del punto de vista riesgo, al final del día, riesgo de construcción, ¿cómo mitigamos ese riesgo? Principalmente tenemos gente que en nuestro equipo que ha construido mucho, que tiene mucha experiencia. Nosotros mismos como fondo hemos tenido errores. Invertir en minería, a pesar de que la gente cree que es fácil y que la minería es grito y plata, la verdad es un tipo de activo bien complejo. Las historias y los fracasos son muy dolorosos. Nosotros tenemos nuestras cicatrices y obviamente cada lección aprendida buscamos incorporarla al proyecto. Buenísimo. Siguiendo un segundo más con el tema de sostenibilidad y bueno, Anglo American y muchos otros han empezado y han hecho estructuras de financiamiento sostenible. Le quería preguntar a Mónica desde el punto de vista de la banca internacional, ¿cómo están viendo la evolución del financiamiento verde o sostenible? No sé ya cuál es el adjetivo correcto para esto, y en la penetración de los proyectos mineros, pero de largo plazo. Sí, ha habido obviamente mucho en la prensa en las últimas semanas con todos los cambios que ha introducido Trump, pero si vamos a lo que es financiamiento sostenible y sobre todo vinculado a minería, es algo que nuevamente tiene una visión de 20, 30 años, viene fuertemente impulsado por los grandes fondos de pensiones, los grandes fondos internacionales que tienen una visión de muy largo plazo y que tienen muy claro que la transición hacia un net zero, hacia, digamos, energías más limpias, el uso de los recursos de una forma más óptima, es una obligación, pero también es una oportunidad. Claramente una empresa que hoy en día empieza a hacer estos cambios va a tener un valor mayor a mediano o largo plazo y un inversionista de largo plazo tiene esa paciencia. Entonces, si hoy en día se ralentiza un poco el plazo, se va cambiando un poco la forma de cómo hacerlo, no tiene realmente un impacto en estos grandes fondos. Distinto es si me voy a un private placement, si me voy a un mercado más de deuda privada, donde hoy en día si se reabren mercados de petróleo, mercados de carbón, el retorno inmediato puede ser más alto y por ende puede haber un flujo de dinero que se va de un financiamiento sustentable de corto, mediano plazo o de una minería chica, mediana, se va modificando un poco el acceso. Pero yo creo que ahí nuevamente es un tema de que tenemos una minería grande que simplemente va a su ritmo acompañado de los grandes flujos de capital y el resto es un poco más oportunista. Entra ahí muy fuerte las multinacionales que pueden dar un acceso y una estabilidad y los bancos regionales.
Entonces, nuevamente, pero es más complejo, no hay, es lo mismo que los precios, si sube el tesoro a 10 años, el que paga eso inmediatamente es el que necesita el dinero más corto, es un tema, o sea, sí te influye lo que está pasando en el mundo. Fiona, conversábamos durante la preparación del panel que estamos muy lejos de cumplir los compromisos climáticos y que los plazos de desarrollo minero no se alinean con la urgencia del cumplimiento de estos compromisos climáticos. ¿Qué implicancias tiene eso en tu visión y cómo quizás el mundo financiero, los fondos, los bancos, todo lo que estamos hablando de este capital, puede responder a ese desafío? Jaime, well, first of all, thank you very much for the opportunity to be here in Chile and back at Expomin. After I was here in Chile, I then went on to be the regional ambassador for Latin America and the Caribbean on climate change. And since then, as Jaime said, I now work partly with Appian Capital Advisory, very similar private equity to that described by Francisco. But I also work on geopolitics, links between governments, business. And from all of this, kind of why am I here and why do I think this is important? And it's because from my understanding of the mining world here in Chile, and indeed the great things that have been done on finance here in Chile, which I've seen over many years, but also the work I was involved in on climate change. These are almost parallel trajectories. And yet for our world of the future, we have to bring these worlds together. There was some very powerful speech given by the UN Secretary General yesterday on Earth Day, highlighting just how bad things are, that last year was the hottest ever year on record. It's been a decade of record heat. We know what's causing this, the greenhouse gas emissions, and we know that that means devastating wildfires, floods, heat, ultimately poverty, insecurity, and damage to business. And I think that's what we need to remember. People are at the heart of this, people's lives and people's livelihoods and people's economic future. So the world of climate change kind of talks about the disaster scenarios. We know what the solutions are, and a lot of that can come from the energy transition, again, where Chile has been playing a leading role, and on adaptation. But where there seems to be a disconnect is actually fully thinking about how the world of mining is going to deliver those materials. And what I feel is always lacking from our various conversations, including here, is the urgency of this agenda. So all sorts of commitments have been made by governments here in Chile, my government in the UK, all over the world. Great commitments were made to reduce emissions by 2030 in order to reach net zero by 2050. We are way, way behind on those commitments. And so trying to take that forward fast enough, we really need to go 5 times faster than we are now to realize those commitments. But that means we need 5 times more materials to ensure we can make that transition. And Francesco, I think, put up a very powerful slide showing supply and demand deficits. And if I just think of some of those figures of the gap in the supply, a projected supply deficit for graphite by 2030 is 46%, cobalt 42%, lithium 34%, nickel 21%, copper 15%. And then you think of the mining investment that's needed between now and 2050 to address those supplies. That's something like $85 billion for cobalt and graphite, $120 billion for lithium, $80 billion for nickel, $420 billion for copper. So the sheer scale of what's needed, both in terms of materials, but the money that's needed to make it happen, and the urgency, all those things need to come together. And so what I'm interested here from knowing a little bit about Chile and some of the great things that have been done here, you've got a fantastic opportunity and a fantastic offer
You have the mineral resources. You have some very innovative finance experts and community here. Some great work, for example, was done on green finance and really novel instruments, novel ways of doing things. But we need to bring these different worlds together of mining, environment, finance, and take a collective approach to try and tackle these problems with the necessary urgency. Guillermo, Francesco, ¿qué necesitarían ustedes como desde el punto de vista financiero para quizá ir 5 veces más rápido, como dice Fiona? ¿Qué elementos creen ustedes que le faltan para poder ayudar a cerrar esta brecha? Obviamente están en pedazo el problema, así que no... No, sin duda. Yo creo que, Francesco, si me permite, yo creo que lo primero es, yo creo que la taxonomía de todo el financiamiento verde tiene que tener un sustento mundial un poquito más sólido todavía. Hay un tema de greenwashing que está muy de moda y que todo el mundo quiere ser verde. Ustedes, si se dan una vuelta por esta feria, no hay ni un solo stand que no haga mención al tema verde, ¿no es cierto? Entonces, desde Itaú, con el compromiso que tenemos de ser cero neto del 2050, creo que de las cosas importantes es la taxonomía. Después, es súper importante, y una de las láminas de Francesco lo mencionaba, que las compañías se acercan a los financistas, a los fondos, a los bancos, en una etapa muy temprana, porque la solución está justamente en ese momento, en donde uno tiene que analizar los riesgos, los mitigantes, entender en qué comunidad está inserto, qué tipo de impacto va a tener en la biodiversidad, y desde esa perspectiva poder trabajar en conjunto cuáles son las soluciones para buscar, como decía Mónica, financiamientos que sean de muy largo plazo, pero que también aborden el problema de generar un producto sustentable. Y como decía Fiona, si estamos 5 veces tarde, hay que meterle mucha cabeza a cómo dirigir esos recursos. Entonces, desde nuestra perspectiva, yo creo que lo relevante y lo central es no poner el foco en el etiquetado, en que sea verde, sino en realmente construir una taxonomía que nos permita como industria ir hacia adelante en estos tipos de financiamiento que realmente generan un impacto en las comunidades y en los ecosistemas. Francesco, algo que... Mira, desde nuestro punto de vista, nosotros nos toma más o menos 3 meses, puede ser incluso menos, decidir si queremos hacer una inversión o no. Entonces, diría que en el contexto es más o menos rápido. Ahora, ¿qué nos encantaría ver? Más proyectos como el Espino. Más proyectos que estén con ese nivel de madurez y poder, ojalá, financiar la mayor cantidad posible. Nos encantaría. Pero, obviamente, jugamos en un contexto en que hay otros actores, otras instituciones. Incluso financiar el Espino tomó mucho tiempo y no fue por un problema del capital. El capital fluye donde es bienvenido y es más o menos rápido. Habían todos otros problemas de institución. El Espino tiene una RCA del 2015, si no mal recuerdo, y se entrampó mucho tiempo en permisos sectoriales. Entonces, obviamente, afortunadamente, creo que como país estamos en la dirección correcta porque estamos hablando de eso, queremos solucionarlo. De nuestro punto de vista, mientras más rápido se solucionen esas cosas, mejor. Así de simple. Y quizás, bueno, ese es un buen punto para Fiona de nuevo, porque mencionaste que Chile puede tener un liderazgo importante en todos estos temas. Y aprovechando tu experiencia y más encima siendo extranjera, digamos, viendo Chile desde fuera. Y esta es como la gran pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer como país? ¿O cuáles son realmente esas prioridades que tenemos que perseguir para realmente tomar una posición de liderazgo y que esta brecha se cierre y podamos cumplir con el objetivo? Y que se desarrolle esta industria, cree valor, digamos, para el país también. I think it's about Chile projecting much more of its unique and integrated offer. So obviously it's known in the world as a great resource for copper, the big mining companies here, etc. But there is so much more to tell about the story of Chile. And I participate in a lot of international meetings and conferences that talk about the issues that we're covering here, about mining, about there needs to be more money, about climate change, etc.
What I think we're very good at doing is analysing the problems, but less good at actually coming up with practical actions and steps to further that agenda. And in those international meetings, often Chile is not there. Indeed, Latin America is not there. If Latin America and Chile, as part of that, is there, there's often silence or not a strong projection. So I would like to see Chile and others in the region presenting much more what Latin America has to offer. And this is very difficult because obviously there are different governments, different political persuasions, ideologies across the region. But this region, in a very turbulent world, has a lot to offer. It has what the world needs. But also this is not just about the business transaction anymore of Chile and other countries having the mineral resources. It's about what does this mean for economies of the future. And so Chile is actually in a very strong position to present not only does it have the mineral resources, but it has important other assets and other opportunities, for example, on hydrogen, on wider infrastructure, and also to address community needs and building the economic future for Chile. And I don't hear those messages projected strongly enough on an international stage. The other thing I would say, particularly with the expert finance colleagues here, is often in these various international discussions, everyone says, well, we need a lot more money and, well, private equity will come to the rescue or whatever, without actually involving key finance people in those discussions, whether they're from multilateral development banks, the world of private equity, the world of corporate banking, etc. And so to me, what Chile can offer is also an integrated approach to some of these discussions, bringing together its mining expertise, its finance expertise, its environmental leadership, the work that's been done on communities here. It's a very powerful story that can be told. And I think it's been good to see various initiatives recently by Invest Chile more broadly on the international stage, but I still think there's a lot more that can be done. Muy interesante porque pareciera que tenemos todo, pero no lo comunicamos lo suficientemente bien y es más bien algo que está en nuestras manos poder hacer versus depender de otros. Pero Mónica quería comentar algo así que... Sí, yo creo ahí a Fiona, yo creo que dentro de todo, sí, Chile es pequeño, somos un país y con mucho orgullo soy chilena, no crecí aquí, pero lo soy. Pero básicamente lo que tenemos es capital humano, tenemos obviamente una historia muy larga en minería y tenemos muchísimos éxitos. Entonces también creo que hay que también hacer de eso una historia. Y si, por ejemplo, vamos a Chile Day, que HSBC ha sido un apoyador justamente por eso, porque ponemos a Chile en el mundo con los temas que son relevantes, que es un país estable, capital humano de primerísimo nivel, y yo creo que eso es algo que todas las empresas que vienen a Chile se dan cuenta, que aquí consiguen todos los expertos que necesitan, y eso es un valor gigante al desarrollar una industria a largo plazo. Y no quiero dejar de mencionar si hemos hecho y logrado cambios en los últimos 30, 50 años, pero también más recientes, que nos dan una cierta resiliencia. Yo sí creo que algunos aspectos de la nueva ley de pensiones, la reforma, tienen un valor grande para la minería, como lo es las inversiones alternativas, el aumento del ahorro. Eso va a fomentar a Chile en su capacidad de financiar y de no solo financiar en un momento maduro, sino más temprano, y ahí obviamente se deberían de abrir alternativas locales que hoy en día hay que ir a buscar afuera. Pero creo que tenemos también mucho positivo que mencionar. No, total. Y si me permites complementar, creo que el punto, Mónica, es sustancial. Si me permites complementar, creo que todo lo que ha pasado en Chile con el tema de la estabilidad que mencionaba, respecto al royalty, por ejemplo, que fue una discusión súper ardua, pero que salió de buena manera y la industria avanzó. Sí. Creo que eso te da estabilidad en las reglas del juego, te permite proyectar mejores proyectos y más proyectos.
Y por último, todo lo que tiene que ver con la estabilidad en las reglas del juego. Hablábamos de invariabilidad tributaria, por ejemplo, uno. Después tema de permisología, certeza en la proyección de los flujos. Yo creo que eso le permite a las compañías desarrollar proyectos, mejores proyectos, nos permite a nosotros como financistas tener más claridad de cuáles son los riesgos, dónde ponerlos, y al private equity también participar con un set de información mucho más claro, lo que debería acelerar, como decía Fiona, este crecimiento en una industria que es crítica para la electromovilidad. Francesco, ¿te gustaría agregar algo? Sí, yo creo más como chileno que como financista, no podemos darnos el lujo de perdernos oportunidades país. El litio yo creo que es el mejor ejemplo. Nos perdimos una oportunidad, espero que no volvamos a hacerlo, creo que no lo vamos a volver a hacer, creo que están las condiciones para desarrollar una industria, pero nuestros competidores del otro lado de la cordillera fueron mucho más exitosos en desarrollar esa industria. Entonces, en la medida que estemos conscientes de que no estamos perdiendo oportunidades, podemos ver, ok, ¿qué hacemos para no perdernos estas oportunidades? Entonces, como país, el beneficio de la minería es muy grande y no tiene que ver solo con recaudación. Mónica hablaba de capital humano. No sé si se acuerdan, pero capital humano en minería existe ahora gracias a que se desarrolló una industria y un montón de proyectos en la época de los 90. Pero cuando acá la minería era principalmente empresas extranjeras, el capital humano no existía. Entonces, eso fue todo un desarrollo. Lo mismo, y todo eso se va a ir dando en la medida que nosotros desarrollemos la industria. No solo en el lado minero, pero en todas las cosas que están conectadas al lado minero. Y una de las gracias que tiene la minería es que crea empleos súper sofisticados, que pagan bien. Entonces, sigamos desarrollando ese capital humano, sigamos desarrollando nuestras industrias, y para poder hacer esto, no tenemos que olvidarnos que estamos en un contexto global en el cual tenemos que ser competitivos con el resto del mundo. Entonces, cuando se habla de royalty más o menos, primero enfoquémonos, ok, ¿cuál es nuestra estructura de costos como industria? El royalty es una parte de esa estructura de costos. ¿Cómo hacemos para poder ser competitivos, más competitivos en costos de transporte? A los mineros, en términos bien mineros, algo de 0.3 de cobre acá no es rentable. ¿Cómo hacemos? Pero Canadá sí es rentable. Canadá sí tiene activos que operan con 0.3 de cobre. Entonces nosotros tenemos que buscar poder ser rentables con ojalá un 0.1 de cobre. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Revisemos nuestra estructura de costos, veamos de ser competitivos. Y eso a lo largo de toda la estructura de costos, más allá del royalty. Aparte que en la medida que seamos más competitivos, va a haber mayor recaudación por royalty. Entonces, es algo que nos beneficia a todos. Yo lo que no quiero como chileno es perderme oportunidades en el desarrollo de la industria. Afortunadamente, la demanda nos ayuda, entonces se necesita mucho más litio, entonces no basta con la producción de Argentina, por ejemplo, no basta con la producción de Australia, se va a necesitar mayor producción y espero que podamos capturarla como país de nuestros propios yacimientos. Fiona quería agregar algo. Yes, in thinking about this issue of competition, and certainly some of your neighbours in this region are much more proactive in projecting a very positive message. What often happens internationally is sadly we only pick up in the UK negative news from Chile or concerns, whereas there are a lot more positive stories to tell that I think need to come out. And particularly in this turbulent world of changing geopolitics, Chile has so much to say about the strength of its economy, the strength of its institutions, and the range of mining assets that it has on offer. Because I think what we also need to think about is not just the big companies or even the medium-sized ones. I'm also here in another capacity with my colleague from the Chilean Cobalt Corporation, a junior miner that's seeking funding. So I see this from the other side as well. And actually projecting what Chile, the range of both minerals and the range of projects that are on offer, I think that's very important. And also something we haven't touched on but has been covered at this conference is innovation. Again, Chile has transformed itself in recent years in the talent, but also in the innovation that can be applied in this space. And I think there's lots of opportunities with new projects
to really put model projects in place using some of the innovation Chile's got on offer. Back to you, Jaime. Buenísimo, estamos quedándonos sin tiempo, pero quería aprovechar de agradecer por esta interesante conversación. Yo al menos me quedo con que el capital está disponible para los proyectos, eso es algo bien obvio porque el capital es global, como hemos conversado. Y Chile tiene una oportunidad bastante única, tiene los recursos, tiene el talento, todavía tiene una reputación internacional de ser un país con una institución sólida, con instituciones sólidas, donde las reglas del juego más o menos funcionan, sobre todo comparado con las alternativas. Pero si queremos aprovechar esta oportunidad, tenemos que entre todos cuidar esas cosas y como decía Fiona, salir fuera de Chile a otro foro a tomar un liderazgo y a poder mostrarlo para que el capital y todas las otras cosas necesarias vuelvan, o sea, nos permitan capturar esta oportunidad bien única que tenemos. Así que creo que la oportunidad está bien clara, está bastante en nuestras manos, que muchas veces creemos que, al menos, un comentario personal, que damos echar la culpa a las cosas que ocurren fuera del mundo. Yo creo que hoy día tenemos bastante más control nosotros de nuestro propio resultado, por distintas razones, y tenemos que ir a capturar esa oportunidad entre todos. Así que ojalá que cada uno desde su rol pueda aportar su granito de arena y podamos construir una mejor industria minera y obviamente así en Chile es muy relevante, un mejor país. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos y ahora cuando salgamos pueden preguntarle a los panelistas todas el resto de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.